Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a un trueque bastante extraño, quizás en primera instancia, que podría llegar a darse entre River y el Inter de Miami de los Estados Unidos. Si bien es cierto que hoy la prioridad para el millonario está 100% enfocada en mejorar futbolísticamente hablando, ya se conoce al rival en las semifinales de la Conmebol Libertadores, que será Atlético Mineiro, y si bien en instancias también muy decisivas en lo que respecta a la liga profesional, la realidad es que también, más allá de los resultados que obtenga el conjunto de Núñez en lo que queda de este 2024, Marcelo Gallardo va a querer refuerzos con vistas al periodo de transferencias de enero, y uno de los futbolistas que podría llegar a interesarle forma parte de la plantilla del equipo donde juega, por ejemplo, Lionel Messi. A su vez también, como hubo bastantes negociaciones positivas en el último tiempo entre el elenco norteamericano y el equipo de Núñez, existe la chance de que uno de los actuales futbolistas de River pase a ese conjunto en cuestión, al elenco de Miami, y por eso mismo se está hablando de la chance de hacer un trueque. Está claro que esta clase de negociaciones nunca son sencillas porque, además de estar los dos jugadores involucrados, siempre en definitiva hay dinero de por medio. Es verdad que River hoy económicamente está muy estable, pero obviamente no va a tirar la casa por la ventana para incorporar a este jugador. En este video vamos a estar dando todos los detalles en relación a esta posible transferencia y de qué manera se llevaría a cabo. ¡Empecemos! Y los dos jugadores en cuestión en los que vamos a estar profundizando en este video son Rodrigo Villagra, futbolista de River, que parecería ser del interés del Inter de Miami, y Federico Redondo, jugador del equipo estadounidense, que parecería ser del interés del conjunto dirigido por Marcelo Gallardo. Redondo es un jugador que ya fue sondeado por River en su momento cuando jugaba en Argentinos Juniors en enero de este 2024. Sin embargo, en ese entonces, el conjunto de la Paternal le pedía al más grande alrededor de 12 millones de dólares para dejarlo salir, cifra que después terminaría abonando el equipo de Miami para quedárselo definitivamente. Es cierto que tuvo una lesión en este 2024 que no le ha permitido tener la continuidad deseada, pero no deja de ser un futbolista que en el centro del campo de juego podría brindarle muchísimas soluciones a un equipo de River al que hoy quizás no se note tanto que le faltan mediocampistas, pero el muñeco sabe perfectamente que le falta ese jugador de mitad de cancha hacia adelante que pueda romper líneas y que a su vez pueda darle equilibrio al centro del terreno de juego, como lo hacía, por ejemplo, salvando las distancias, Ezequiel Palacios, posteriormente Nicolás de la Cruz, o quizás en su mejor momento también lo hacía Nacho Fernández. Por una cuestión física, obviamente Nacho no puede hacerlo, por lo menos en plenitud. Federico Redondo en Argentinos Juniors era de esa clase de jugadores, y por eso River podría ir a buscarlo en el siguiente mercado. Más allá de que este trueque pueda o no realizarse, River iría en búsqueda del jugador, pero si existe la chance de poder poner a Rodrigo Villagra en el medio de la negociación como para bajar el coste de lo que River tendría que abonar por el jugador del equipo norteamericano, está claro que va a hacerse. Por el lado de Villagra, lamentablemente en el Millonario no ha podido tener continuidad. En el primer semestre Martín de Micheli lo puso en algunos encuentros como titular, pero no ha estado a la altura de las circunstancias. Además, no ha tenido la suficiente continuidad. Alternaba titularidad con suplencia y en ningún momento pudo mostrar su mejor versión, o por lo menos ni siquiera acercarse a aquel nivel que se le vio en Talleres de Córdoba durante el 2023, donde de hecho en un par de partidos justamente contra River fue la figura de la cancha. Y ahora, de la mano de Marcelo Gallardo, parecería tampoco tener lugar, porque la realidad es que el mediocampista central que ha elegido el muñeco para estar desde el inicio en los partidos más importantes es Matías Craneviter, y cuando Craneviter no ha estado, como por ejemplo en el duelo en la Bombonera contra Boca, donde tuvo que resguardar a la mayoría de titulares de cara a la vuelta contra Colo-Colo, el entrenador de River eligió poner a Nicolás Fonseca, y cuando Craneviter tuvo que salir en el segundo tiempo, en el duelo de vuelta ante el equipo chileno, también entró el jugador uruguayo. Esto quiere decir que Villagra está muy por detrás de la consideración del DT, y es posible que si en enero se da la chance de hacer un trueque, es decir, la salida de Villagra por la llegada de Redondo, es algo que obviamente en River van a evaluar. Como dije en la introducción, nunca es fácil hacer esta clase de transferencias. De hecho, en el Millonario solamente recuerdo en una oportunidad que se hizo en el mercado de pases del 2021, River incorporó a Alex Vigo, proveniente de Colón de Santa Fe, a cambio de Cristian
Cristian Ferreira y 2 millones de dólares. De esa manera se bajó el costo del lateral derecho, teniendo en cuenta que Colón lo tenía tasado en 4 millones de la moneda estadounidense. No sabemos exactamente en cuánto dinero hoy por hoy tiene tasado River a Villagra, ni tampoco el Inter de Miami Redondo, pero por lo pronto está claro que si ambos clubes quieren a los jugadores del otro equipo, podría bajar el dinero a abonar de cada uno de ellos como para que la transferencia termine haciéndose en buenos términos. Vamos ahora a hablar individualmente de cada uno de los futbolistas. Empezamos con Federico Redondo, que es por lo pronto el jugador que quiere River, teniendo en cuenta que puede llegar a ser refuerzo del Millonario. Hoy por hoy tiene 21 años, es un futbolista que, si bien es cierto, como dije recién, no ha jugado tantos partidos en el Inter de Miami a causa de esta lesión, ha podido disputar 18 encuentros en total, convirtiendo 2 goles y dando 2 asistencias. También hay que tener en cuenta que su posición dentro del terreno de juego no le da la chance de ser ese futbolista que marque 15 goles por temporada. Es cierto que con Gallardo como DT podría llegar a mejorar algunas cuestiones, no porque con su actual entrenador el Tata Martino no puede hacerlo, pero por lo pronto vestir la camiseta de River es muy distinto a vestir la casaca del Inter de Miami. Por eso mismo me parece que en el más grande Redondo podría llegar a perfeccionar absolutamente todas sus condiciones y convertirse en un volante todoterreno, que es esa clase de jugadores que normalmente quieren los conjuntos más grandes del fútbol sudamericano. Siempre en un equipo campeón de Copa Libertadores hay un futbolista de esas características, y por eso hoy en River quizás preocupa el hecho de que no lo tengan para esta edición del torneo, aunque tampoco lo tienen los otros conjuntos que están disputando las semifinales del torneo más importante de Sudamérica a nivel clubes. Pero volviendo a Federico Redondo, en su momento el Inter de Miami pagó poco más de 10 millones de dólares para quedarse con el pase del jugador de Argentinos Juniors. El bicho de la Paternal le pedía un poco más a River, pero como siempre se sabe, a la hora de transferir futbolistas al exterior, los equipos argentinos suelen bajar un poco el monto a pedir, teniendo en cuenta que no quieren reforzar a un rival directo en el fútbol argentino, algo que quizás sea totalmente lógico si a eso le sumamos que el que vino a buscar a Federico Redondo es nada más y nada menos que el Inter de Miami, que si bien no es un conjunto europeo, no deja de ser un elenco donde juega por ejemplo Lionel Messi, donde el DT, como mencioné recién, es el Tata Martino, donde juegan futbolistas como Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez, todos jugadores de primer nivel mundial o que fueron en su momento futbolistas de la Liga Europea, y por eso mismo Redondo terminó partiendo hacia allí. Eso no significa que no pueda regresar al fútbol argentino. También hay que tener en cuenta que cuando los jugadores jóvenes parten hacia los Estados Unidos o hacia la Liga Brasileña, por ejemplo, más allá de hacerlo en primera instancia por una cuestión económica, también lo hacen porque creen que ese lugar puede darles una posibilidad de dar un salto hacia Europa más fácil que en el fútbol argentino, o por lo menos en el caso de Redondo jugando en Argentinos Juniors, donde si bien el bicho ha vendido a algunos futbolistas al exterior, hacia Europa, más precisamente en los últimos 10 años, en River podría ser bastante más factible que esto suceda, o inclusive también en el Inter de Miami. El valor de Redondo estaría entre los 12 y 15 millones de dólares, porque hay que tener en cuenta que el equipo de Florida, además de recuperar la inversión que hizo en su momento para contratarlo, va a querer tener una ganancia, es decir, que el balance económico le quede positivo en lo que respecta a la compra y venta del futbolista. En caso de meter a Villagra en la negociación, River podría bajar ese monto de manera muy pero muy importante, pero habrá que ver en definitiva, primero, qué es lo que quiere hacer el elenco estadounidense en relación a contratar a un mediocampista central, y después posteriormente si finalmente Redondo es el elegido por Marcelo Gallardo. El muñeco tomará las riendas del mercado de pases de enero del minuto cero, algo que no sucedió en este último periodo de transferencias, y por eso los mejores refuerzos llegaron a última hora. Y vamos ahora a hablar de Rodrigo Villagra. El mediocampista central de River no ha encontrado su lugar durante este 2024. Eso no significa que no vaya a encontrarlo nunca, pero por lo pronto, si en el mes de enero River puede recuperar algo de lo invertido por él, o a su vez si puede traer a un jugador como Redondo dejando salir a Villagra, yo creo que en el Millonario no van a dudarlo ni un poco. Es cierto que nunca estuvo tan claro cuánto puso en definitiva River por el actual jugador de Talleres. Se llegó a decir que puso tan solo 5 millones de dólares, que quizás no es un precio tan bajo, pero comparado con lo que decían otras versiones, que era que hasta River llegó a poner 12 millones de dólares por el futbolista en cuestión, la realidad es que es una diferencia bastante importante, porque en el caso del primer monto estaríamos hablando de una compra
no sé si normal, yo creo que es un tanto elevada, pero por lo menos que hoy está metida dentro de las incorporaciones que hace River, porque a Bustos se lo pagó ese dinero, porque por Pesela River pagó 4 millones de euros, que son casi 5 millones de dólares, es decir, un dinero por el cual hoy se está pagando por jugadores en el fútbol argentino. En cambio, si River llegó a poner 12 millones de la moneda estadounidense, estamos hablando de que Villagra es la segunda compra más cara de toda la historia del club, solamente superado por Lucas Pratto. Lo que dicen en general es que River puso 8 millones de dólares más el 25% de Federico Girotti, y también Talleres le dio la prioridad a River de poder comprar 3 juveniles que son verdaderamente desconocidos, que hoy están en las divisiones juveniles del equipo cordobés, de cara a un par de temporadas. Por eso mismo no se sabe cuánto en definitiva sale el pase Villagra, porque para algunos el 25% de Federico Girotti puede estar valuado en $100.000 y para el otro puede valer $1 millón. Y esos 3 juveniles para Talleres a lo mejor valen $1 millón y para River valen tan solo $100.000. Es decir, Villagra tiene un valor bastante confuso, por lo menos el monto que puso River es hoy por hoy indescifrable. Aún así, la dirigencia sabe perfectamente que, como en lo deportivo el jugador no ha podido dar un beneficio, que es lo que se busca normalmente cuando se pone una enorme cantidad de dinero por un futbolista, lo que hoy empieza a ser más relevante y empieza a ganar la prioridad es recuperar en gran parte lo invertido. Y esa inversión puede recuperarse, obviamente, vendiendo al jugador. Es un futbolista de 23 años, es decir, River puede vender a Villagra por buen dinero, más allá de que no haya jugado prácticamente nada desde la llegada de Gallardo. En River, con ponerte la camiseta y con que los demás equipos sepan que tenés el manto sagrado, ya tu valor aumenta. Es cierto que quizás no pueda recuperar todo lo que invirtió por Villagra, pero aún así me parece que sí va a poder venderlo por un dinero bastante importante, es decir, algo así como $5 millones. Si River quiere meter a Villagra en una hipotética negociación con Redondo, eso podría hacer que el monto del jugador del Inter de Miami baje considerablemente. Está claro que por ser más joven, por jugar más partidos y por tener un mejor presente, Redondo es más caro que Villagra, o por lo menos está más cotizado en el mercado internacional. Esto quiere decir que lo más probable es que el que tenga que poner dinero, además de ofrecer al jugador en cuestión, en este caso Rodrigo Villagra, es River, mientras que el que tendrá que aceptar las condiciones es el Inter de Miami, que estaría aceptando a un jugador que juega de mediocampista central y desprendiéndose de un volante un poco más mixto. Hay 2 puntos que hay que tener en cuenta a la hora de realizar esta clase de negociaciones. Lo primero tiene que ver con las propias decisiones de los futbolistas de abandonar sus respectivos equipos, como para que obviamente se pueda avanzar, porque si Villagra no quiere jugar al Inter de Miami o si Redondo no quiere venir a River, está claro que de ninguna manera se puede avanzar puntualmente con el trueque, porque si después lo que se sabe es que uno de los dos sí quiere pero el otro no, se puede entablar una negociación como cualquier otra, es decir, que el club que quiera comprar al jugador pueda adquirirlo por medio de una transferencia normal. En el caso de los dos equipos, no tienen intenciones de ceder a préstamo a los jugadores en cuestión, sí o sí quieren venderlos de manera definitiva en caso de desprenderse de ellos. Redondo en su momento había dado algunas señales positivas de querer jugar en River cuando estaba en Argentinos Juniors. Sin embargo, lo que siempre manifestó es que por agradecimiento al equipo de la paternal, en ningún momento había ni una mínima posibilidad de que ejerciera presión como para salir de allí. 100% la dirigencia de River tenía que negociar con los dirigentes del bicho como para que se hiciera la transferencia en cuestión, y eso no terminó sucediendo por el hecho de que Argentinos, ya se sabía, a los conjuntos del fútbol argentino les pedía alrededor de $12 millones para liberar al jugador. En el caso de Villagra, yo creo que va a tener una charla más que importante con Marcelo Gallardo si es que el final de este 2024 termina siendo como básicamente viene hasta ahora. Después, si nos encontramos con que durante gran parte del mes de octubre y en el mes de noviembre Villagra logra sumar más minutos, logra jugar más y logra volver a sentirse importante en River, ahí la cuestión es distinta, pero supongamos que la actualidad en enero del
2025 de Villagra es exactamente igual a la de ahora. Yo creo que no va a haber mucha oposición para que el futbolista termine emigrando al extranjero, sobre todo si la oferta del Inter de Miami logra hacer que River recupere parte de la inversión. Dependerá mucho también de lo que decida Gallardo. El muñeco, al estar desde el minuto cero en el próximo mercado de pases, decidirá llegadas, decidirá salidas. Lo único que tendrá que hacer la dirigencia básicamente es arreglar un número con el conjunto estadounidense, que si bien no será sencillo, por lo pronto es algo factible. Los rumores también dicen que, si bien es un futbolista importante para Martino, el Inter de Miami no tiene inconvenientes en desprenderse de Redondo si es que llega una buena oferta. No es un jugador intransferible. Hay otros futbolistas en el elenco de Norteamérica que verdaderamente sí son imposibles de comprar, como el caso de Messi, como el caso de los que mencioné antes, de esos jugadores estrella que el Inter de Miami quiere que se retiren en el club. En el caso de estas jóvenes promesas, lo más potable va a ser lo económico. Por eso mismo el Inter de Miami esperará una buena oferta para venderlo, pero es algo posible. A esto me estoy refiriendo. Y como lo de Villagra también va a ser posible, me parece que un trueque podría llegar a realizarse con muchas charlas de por medio. Por lo pronto, la dirigencia de River seguramente se comunique con el representante del volante central para hacerle saber si va o no a continuar en el club en el siguiente mercado, o por lo menos cuál es la decisión de Gallardo, que de por sí hablará con el futbolista para comunicársela, porque el muñeco es alguien que va de frente y si no va a tener en cuenta a un jugador, se lo va a decir para que gane minutos en otro equipo. Después hay que ver, a lo mejor Villagra se termina yendo vendido a otro conjunto que no es el Inter de Miami y River, por otro lado, termina negociando con el equipo estadounidense por Redondo, pero el hecho de que ya se haya rumoreado de que el conjunto de Miami quiera Villagra hace posible que este trueque pueda llevarse a cabo. River y el Inter de Miami ya negociaron por dos futbolistas en el pasado cercano. Entre finales del 2021 y principios del 2022 se arregló la llegada de Leandro González Pires, en ese entonces con Marcelo Gallardo como DT. Lo que sucedió en ese momento fue que el equipo argentino y el conjunto estadounidense terminaron llegando a un acuerdo en que Leandro González Pires jugaría en River a préstamo por 2 años, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2023, a cambio de $1.800.000, y después, y en definitiva, el jugador se iba a quedar en River, el más grande iba a tener que abonar $200.000 más para terminar con los 2 millones de la moneda estadounidense que pretendía el equipo de los Estados Unidos para quedarse con él. Y eso terminó sucediendo. La primera parte de la negociación se llevó a cabo cuando Gallardo era DT, mientras que la segunda parte se hizo cuando era De Michelis el entrenador. Es decir, los dos tomaron aportes importantes a la hora de las negociaciones entre River y el Inter de Miami por González Pires. Y después la otra negociación tiene que ver con Héctor David Martínez, que se dio bajo el mando de Michelis como entrenador. Lo que se terminó arreglando es un préstamo por 18 meses, es decir, hasta finales del año que viene, a cambio de un coste muy bajo, algo así como $200.000, y si Martínez cumple con una cantidad de partidos establecida, está obligado el equipo de los Estados Unidos a adquirirlo definitivamente en alrededor de $3 millones. Por lo pronto, las dos negociaciones recién mencionadas fueron sencillas. Está claro que son números muy pero muy bajos si consideramos las cifras por las cuales River tendría que abonar para comprar Redondo, y a su vez también si el Inter de Miami quiere a Villagra. Está claro que, como dije antes, en la actualidad Redondo es un futbolista muchísimo más cotizado, no solamente por parte del Inter de Miami, sino también si algún otro equipo quiere a Redondo va a tener que también poner esas cifras. No es solamente un número que el conjunto estadounidense le pone a River, sino también a todos los conjuntos europeos que, si en algún momento tienen la intención de ir por el exfutbolista de Argentinos Juniors, también tendrán que abonar entre esos 12 y 15 millones de dólares. Como dije recién, la ventaja que podría llegar a tener River es que el equipo de Miami quiere contar con Rodrigo Villagra, o por lo menos tiene intenciones. Estarían buscando un sustituto de Sergio Busquets, quien ya el año que viene termina su contrato y no se sabe si va a continuar, si renovar su vínculo por un año más o si en definitiva terminará retirándose del fútbol. Obviamente seguro no tienen solamente a Villagra en carpeta, así como River no tiene únicamente a Redondo como posible volante mixto. De hecho hay muchísimos otros jugadores en una posible lista de refuerzos, desde Giuliano Galoppo, Lucas Robertone, Rodrigo
Rodrigo Echeverría, muchos jugadores que aparecen en una posible lista de refuerzos para River que podrían llegar en el próximo mercado. Pero repito una vez más, teniendo en cuenta esta negociación que podría darse de manera positiva si es que verdaderamente el Inter de Miami quiere a Villagra y de esa forma se podría realizar un trueque, obviamente en el más grande van a tratar de aprovecharlo para sacarle rédito a un Villagra que hoy por hoy está totalmente desconocido futbolísticamente hablando y que no se sabe si River va a poder recuperar gran parte de la inversión, y obviamente porque Redondo, más allá de formar parte de una lista extensa, no deja de ser un futbolista que además, si River lo incorpora, después podría transferirlo a Europa también para recuperar esa inversión. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, está claro que no será fácil para River incorporar a Redondo, ni tampoco para el Inter de Miami incorporar a Villagra. Después hay muchas cuestiones que analizar y que obviamente podrían desembocar en que las negociaciones se lleven a cabo de una manera más sencilla. Yo creo que el llamado de Gallardo, que es algo que no mencioné durante el video, siempre termina siendo clave y determinante. Si el actual entrenador de River levanta el teléfono y le comunica a Redondo que lo quiere, es probable que el ex jugador de Argentinos Juniors tenga intenciones de abandonar el fútbol de la MLS para volver a la Argentina, sabiendo, como dije, que River es una oportunidad también para irse a Europa posteriormente. De hecho, Ezequiel Barco jugó en su momento en los Estados Unidos, River lo incorporó y hoy en este último mercado terminó partiendo hacia el fútbol europeo, así que no es algo para descartar, pero de esto recién estaremos hablando de manera más centrada y específica en el mes de enero. Hoy la prioridad, sobre todo del muñeco, es hacer que el equipo mejore futbolísticamente. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.